Cuando un tigre apareció en una base del ejército indio llorando por ayuda, los soldados se vieron obligados a tomar una gran decisión que los llevaría a mentir directamente a la policía. Con las siluetas de las montañas formando en el fondo, Akio patrullaba el borde del campamento del ejército de Pargo en Richuri, en el extremo norte de la India. El sol de la mañana se arrastraba por encima del horizonte, pero gran parte del área todavía estaba oscura. Es por eso que cuando surgió una figura en la distancia, Akil no pudo distinguir qué era. La brumosa niebla de la mañana todavía obstruía el aire, interrumpiendo la visibilidad. Vio la figura desde cierta distancia y podía reconocer sus movimientos, lento y deliberado, con 4 patas que funcionan por el aire. De eso, sabía que era un animal grande, probablemente un tigre. A medida que se acercaba a las puertas del ejército, sus sospechas fueron confirmadas. Akil sacó su arma sobre su hombro, listo para derribar al animal. Su piel amarilla desvaída fue resaltada por rayas negras que se extienden desde su espalda hasta su vientre. El interior de sus piernas era de blanco helado, como si esta parte se hubiera perdido el bronceado dorado del resto del cuerpo. Pero también había un misterioso sonido metálico, un clic repetitivo que acompaña a sus movimientos. Este fue un enorme tigre de Bengala con una presencia sólida. En lugar de delgado y ágil, su cara ancha parecía desgastada y cansada, lo que dirigía a su cuerpo cansado para que se balancee hacia adelante después del paso. Al acercarse a más de cerca, Akil ahora podía ver la verdadera enormidad de la bestia frente a él, que podría haber pesado 300 libras. Había algo detrás de esto. Ojos opacos, sedosos, con un toque de rojo en ellos que parecía vulnerable. Un vacío cansado que vino solo con desesperación. Con un gemido tranquilo, el tigre confirmó que estaba en problemas. Esto no era un tigre en la caza, pero el arma de Akil permaneció fija en su hombro, siguiendo al tigre a su vista. A medida que el animal se acercaba, no podía darse el lujo de bajar la guardia incluso por un momento. Su corazón lo hizo señas para bajarlo, reconociendo signos de desesperación, pero también lo fue su corazón latiendo en voz alta con miedo. Por ahora, pidiendo ayuda, el tigre gimió cada vez más fuerte. Ahora surgió completamente de las sombras, y con la luz de la mañana aterrizando en su cuerpo, se reveló la verdadera condición del tigre y la fuente del traqueteo. Arrastrarse a través del Bitterman, había una cadena colgando del cuello del tigre donde estaba envuelto. El Klugin se desaceleró cuando el tigre se detuvo solo a unos metros de Akil, sin mostrar indicación de miedo. El compañero de Akil, Panda, también había venido, despertado por el ruido. «Ve a buscar al médico del ejército», gritó Akil, enviando a su colega corriendo dentro del cuartel. Mantener un ojo a Akil. El tigre se colocó en el camino duro en renuncia. Akil bajó lentamente su arma, aunque mantuvo su mano cerca del gatillo por si acaso. Los animales salvajes podrían ser impredecibles. Tal vez esto fue una especie de trampa. 15 largos minutos después, surgió el médico, sorprendido al ver un tigre vivo. Se frotó los ojos para asegurarse de que todavía no estaba soñando, pero sintiendo la urgencia, tuvo que trabajar de inmediato. Atrayendo al tigre más cerca de un poco de comida, para que pudiera inspeccionarla, el médico no parecía asustado. Había trabajado como veterinario voluntario cuando era más joven y había visto todo tipo de animales. Una cosa era segura: este tigre estaba en problemas profundos. Hizo feterizos algunos restos de carne cruda, lo que proporcionó algo de tiempo para observar al animal más de cerca. Inclinando la cabeza y los ojos entrecerrados,
el médico leyó un grabado en el costado de una cerradura en la parte inferior de la cadena. Era el nombre de un circo, con el logotipo de una carpa en el centro de dos círculos más grandes. Este tigre había sido un animal de circo. Explicó por qué se veía tan maltratado y cansado. Hace menos de una semana, este tigre había estado viajando por el país como parte de una pequeña tropa de circo. El uso de tigres y otros animales había sido prohibido durante décadas, pero esta operación no fue lo suficientemente grande como para atraer a las autoridades. Sin embargo, para aquellos que sabían sobre el circo, este tigre era la atracción principal. Llamada Kila, la tigre femenina había sido entrenada para actuar en el escenario, saltando a través de aros, moviéndose por el mando y el deslumbrante audiencias. Disciplinado y receptivo, estaba claro que esto había tomado años de dura capacitación para lograr la obediencia a todos los comandos. Con los otros dos tigres masculinos del circo envejeciendo, Kila fue la única capaz de realizar. Después de años de intimidación, el maestro de ceremonias confiaba en que Kila nunca saldría de la línea. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Sin el conocimiento de cualquiera de sus manejadores, Kila se había apareado con uno de los tigres masculinos, Raja, y ahora estaba embarazada de sus cachorros. Esto cambió todo. Por lo general, los tigres fueron tratados con privacidad después de quedar embarazadas, prefiriendo el aislamiento. En el circo, eso no fue posible, pero Kila no iba a dejar que eso la detuviera. El día en que la policía descendió sobre el circo, Kila vio su oportunidad. El objetivo principal de la visita policial era pagar en dinero de soborno. No eran realmente interiñado en cerrar la operación, pero esta sería su ruina. Cuando Kila notó que la puerta de su recinto se quedó ligeramente ajar, se escabulló hacia ella, yendo en contra de todos los temores que el maestro de ceremonias había inculcado en ella. El sonido crepitante del temido látigo resonó en el fondo de su mente. Sin embargo, estaba decidida, y con un poderoso remolcador, se torció y saltó su cuerpo hasta que la cadena oxidada la agobió. Sus ojos hacia la salida. Kila casi había atravesado la puerta cuando un grupo de policías intervino, de una manera para bloquear la salida. Le gritaban, tratando de asustarla de nuevo en el recinto. Parecía que estaba destinada a vivir sus días atrapados en un circo. Pero con un rugido gigante que sacudió el aire, Kila se deslizó a uno de los hombres, enviándolo trapo a un lado y permitiendo un pasaje para que desapareciera en la jungla. Su cadena rebotó a lo largo del suelo detrás de ella. No miró hacia atrás, negándose a prestar atención a los gritos en la distancia. Un disparo sonó por el aire, pero Kila continuó, ya que finalmente escapó del circo. Se quedó con el nuevo desafío de sobrevivir en la naturaleza. No era solo ella. En cualquier momento, ella esperaba una camada de cachorros. Si ella se pusiera en parto, se vería obligada a detenerse. Eso significaría que las autoridades se ponen al día y la enviarían de regreso al circo. De vez en cuando, podía escuchar la leve charla de los hombres en la distancia. Hila no tuvo tiempo de detenerse y buscar comida. Siguió moviéndose, recogiendo restos donde podía, pero de lo contrario, muriendo de hambre. En el interior, no había sido alimentada bien en el circo como estaba, y se movía por la jungla rápidamente. Podía sentir su energía escapándose. Sin embargo, después de un día, Kila se detuvo, y el inmenso dolor se acercó a ella, llegando de su útero a través de su estómago y pecho. Al detectar una cueva por delante, no tuvo más remedio que buscar refugio. Era lo suficientemente oscuro y tranquilo, y solo unas horas más tarde, Kilo se unió a 4 pequeños cachorros.
Estaba agotada, totalmente drenada de los últimos días. Ella yacía casi inmóvil. Sus cachorros rebotaron a su alrededor, lamiéndose la cara. Pero ahora se encontró con una tarea más grande que su propia supervivencia: reunir suficiente comida para seguir produciendo suficiente leche para estos jóvenes. Reuniendo el último jadeo de fuerza que tenía, Kila dejó a sus cachorros en la cueva después de que se habían quedado dormidos. Encontró su camino hacia el lado de la jungla, confundida pero atraída a las luces de la calle. Al detectar una figura en la parte inferior, no tenía más remedio que acercarse, pero era extremadamente débil. Este fue el momento en que Akil la vio mientras estaba de servicio. Y después de que el médico había sido convocado, Kilo fue alimentado, y los soldados pudieron quitarle el collar de la cadena. El tigre, por primera vez en años bien alimentado, se volvió increíblemente cariñoso con los soldados. Sin embargo, esa gratitud solo duró unos minutos, después de los cuales Kela de repente se levantó y volvió corriendo al bosque. Los 3 hombres del ejército quedaron parados allí, mirando hacia el oscuro bosque, asombrado por toda la prueba. Aún más impactante fue al día siguiente, casi al mismo tiempo de la mañana, cuando el tigre regresó. Los 2 soldados, Akil y Chanda, todavía contaban los eventos del día anterior. Esta vez fue Chanda quien vio al tigre primero. No había necesidad de dibujar armas, entrar en pánico o llamar al médico. Kilo se movía con mucha más energía ahora, emergiendo de exactamente el mismo lugar en la pared de los árboles. Parecía tener un rebote en su paso, y eso no era todo. Colgar de su boca era una pequeña forma peluda. Era uno de sus cachorros, con los ojos somnolientos e inquietos. Kela llevó al cachorro a los 2 soldados, dejándolo en el suelo justo a sus pies. Parecía estar orgullosa de mostrar su pequeña creación a los 2 hombres que la habían salvado. Se les permitió acariciar y sostener al cachorro, que correspondió el afecto. Esta ya era una experiencia única en la vida para los soldados, que quedaron totalmente conmocionados cuando luego se enteraron de la historia de Kela. Hizo su confianza aún más asombrosa. Después de estar atrapada, empujada y maltratada toda su vida, todavía se acercaba a estos hombres con confianza. Mientras tanto, alimentaron al tigre por 2º día consecutivo, estableciendo algo que se convertiría en un ritual para la próxima semana. Akil y Chanda solicitaron quedarse en el turno de noche. Rápidamente se convirtió en lo más destacado de su día. Pero un día, Kela no apareció, y los hombres comenzaron a preocuparse. Unos días después, recibieron una visita que reunió las piezas del rompecabezas. Un oficial de policía cercano llegó a la base del ejército, acompañado por un gerente del circo, para preguntar si alguien había visto a un tigre deambulando cerca. Afirmaron tener la intención de capturarlo y devolverlo a un santuario, pero Akil y Chanda sospechaban. Era de conocimiento común que poseer o usar tigres como entretenimiento era ilegal, especialmente para los circos. Además, el peo local, los piojos, eran muy corruptos. ¿Por qué no había sido contactada la base del ejército por alguien del santuario? Y además, el parque de vida silvestre más cercano estaba a horas de distancia. Como niños jóvenes, estos 2 soldados habían crecido fascinados por el poder crudo de los tigres de Bengala. Eran un signo de orgullo nacional, ocupando un lugar especial en la cultura y la religión india. Es por eso que algo se sintió de estos 2 visitantes. Akil vio un cordón colgado de uno de los bolsillos del hombre, que decía Raj Camel Circus. Cuando notó esto, el hombre metió el cordón en sus pantalones, luciendo nervioso. Pero fue entonces cuando el tono del policía se volvió más serio y dominante.
exigiendo que los soldados divulguen cualquier información que puedan tener. Instintivamente, tanto Akil como Chanda le dijeron al oficial que no habían visto nada de eso. Estaban poniendo sus trabajos en riesgo. Mentirle a la policía fue un delito grave. El policía podía sentir que no estaba obteniendo la verdad, pero después de interrogar al médico en el sitio también, se encontró con un frente unido. Nadie estaba dispuesto a hablar. Todos esperaban que Kila pudiera tener suficiente distancia para estar a salvo para siempre. Afortunadamente, restringido por sus cachorros, el tigre todavía estaba buscando refugio en la cueva a menos de un cuarto de milla de distancia, y el gerente de circo no tardaría mucho en encontrarla. Reanudando su búsqueda en el bosque, estaban decididos a encontrar el tigre con o sin ayuda de la base del ejército. Lo que no sospecharon fue que no estaban solos en su búsqueda. Poco después de su visita, el médico del ejército hizo una llamada telefónica a un grupo de rescate de animales con el que una vez se había ofrecido como voluntario. Con un secreto absoluto, les dijo la situación y que era un asunto sensible y urgente. El equipo respondió casi de inmediato, enviando a un grupo de voluntarios que viajaban baratos para rastrear al tigre y sus cachorros. El auto se extendió por las pequeñas carreteras, dejando nubes de polvo detrás de él, con la esperanza de que pudieran llegar al tigre primero. La caza estaba ahora y el reloj estaba funcionando. Fue una carrera entre el gerente de circo y el equipo de rescate. Al tener una gran ventaja, el gerente de circo, junto con el policía, buscaban cualquier señal de pistas de tigre. Realizaron el medio ambiente en busca de huellas, follaje roto o restos de comida. Pero el equipo de rescate de animales tenía una información vital. Sabían que el tigre había dado a luz, lo que redujo la búsqueda a áreas aisladas y seguras. El equipo llegó del lado opuesto del bosque, con cuidado de no despertar ninguna sospecha, sabiendo que si la policía lo atrapa, terminarían tras las rejas y el tigre. Ambos grupos se acercaban rápidamente en la cueva. Cuando el policía pasó más allá de un claro, el gerente de circo le indicó que se detuviera. En silencio, señaló algunas grandes huellas que conducen por una pequeña colina, al final de la cual había una cueva rocosa parcialmente escondida detrás de los arbustos, coincidiendo con el tamaño de las patas del tigre. El gerente estaba seguro de que esta era la ubicación de su tigre perdido. Al acercarse a la cueva con pasos suaves y su tranquilizante listo, el gerente de circo ya contaba el dinero en su cabeza. Devolver su atracción estrella garantizaría el futuro de su operación. Sin ella, no habría suficiente interés para mantener las cosas en funcionamiento. Justo cuando alcanzó el pie de la cueva, los dos hombres brillaban sus linternas dentro y prepararon sus armas, señalando directamente por dentro. Pero para su sorpresa, no había nada allí, solo unos huesos de animales a medio canto, manchas de bayas y conchas de nueces. Todavía estaba presente una calidez en la cueva. Hace solo unos momentos, algo había estado allí y se había ido a toda prisa. Mientras tanto, el equipo de rescate salió del área de búsqueda. Hace solo unos minutos, habían atraído al tigre con comida y la sedaron, cargándola en una carretilla y empujándolo a su camión estacionado cerca de la carretera. Sus cachorros también estaban siendo llevados, envueltos en una manta, y acunaron en uno de los brazos de los miembros. Afortunadamente, habían llegado al tigre y sus cachorros a tiempo. Guiados por las instrucciones del médico, habían podido localizar la cueva mucho más rápido. Lo más rápido posible, izaron al tigre en la parte trasera del camión. Cuando las luces delanteras parpadearon y el motor torpe se sacudió a la acción,
Los gerentes de circo habían aumentado a 1/4 de milla, pero era demasiado tarde para que él hiciera cualquier cosa. El camión desapareció en la oscuridad y los tigres con él. Solo unas horas más tarde, la madre somnolienta se estaba despertando en el recinto de observación de un santuario de vida silvestre. Inicialmente confundida, se le tranquilizó cuando se le unió sus cachorros. Pero el peligro no había terminado. La noticia de una nueva llegada se extendió por la región, y el gerente de circo llegó a tocar un esfuerzo por recuperar a Aquila. Pero cuando no pudo producir ninguna documentación legítima, el santuario se negó. El hombre se enfureció, amenazando con regresar y irrumpir en el santuario mismo. Mientras argumentó y exigió que se liberara al tigre, un miembro del personal envió sus detalles a una fuerza de tarea nacional. Afortunadamente, ese miembro del personal luego siguió el automóvil del gerente de circo, sabiendo que era crucial rastrear la ubicación de la operación ilegal. Evadiendo la detección del hombre por un bigote, un miembro valiente del personal pudo acercarse lo suficiente como para detectar una colección de luces que fijó en el GPS de su teléfono. Con esa información entregada a las autoridades, solo tomó una breve investigación, una redada de la propiedad del circo, y hablando con algunos testigos presenciales para llegar a una decisión rápida. El circo se cerró de forma permanente, y los organizadores fueron abofeteados con una multa de 8 millones de rupias, con todo el dinero para la conservación del tigre. Y los 2 tigres masculinos fueron enviados al mismo santuario que incluía al padre de los cachorros, Raja, quien se reunió con su familia. Sin embargo, lo más importante es que los tigres ahora estaban en manos seguras. Ella y sus cachorros habían sido alimentados, tratados y devueltos a la salud por los veterinarios en el sitio. La madre recibió un nuevo nombre, Macali, después de otra famosa tigre femenina que jugó un papel importante en el crecimiento de la población de tigres indios. Su seguridad ahora estaba garantizada, y una vez sano nuevamente, el santuario invitó a Akil, Chanda y al médico a regresar para una visita exclusiva, mientras sus admiradores observaron desde la distancia, maravillados con su majestad. Tomándose un tiempo lejos de sus cachorros, se acercó a ellos, sintiendo familiaridad. Podía oler que estos eran los mismos hombres que la habían tratado semanas antes, y por segunda vez, orgullosamente trajo a sus cachorros para ver a los hombres que los habían salvado. Los héroes son geniales, pero no todos pueden ser un héroe. Tienen que arriesgar sus vidas para servir y proteger a los demás. Si bien uno no puede predecir cómo se comportarán en situaciones críticas, renunciarán a todo para ayudar a los necesitados o elegir mantenerse en silencio para su propio beneficio y seguridad. La historia que vamos a contar hoy es increíble, porque este hombre recibió ayuda cuando él mismo estaba en problemas. Y esa ayuda estaba relacionada con las cosas buenas que había hecho antes, que podría ser el karma. Vamos a la historia. Alex consiguió un trabajo como cazador, y su tarea era proteger a los tigres de los bandidos. Era un hombre tan principal y valiente que pronto dispersó a todos los que estaban involucrados en la caza furtiva, e incluso los notorios villanos le tenían miedo. Pronto, su área fue restaurada al orden, y todo estaba tan tranquilo y tranquilo. Los lugareños estaban tan satisfechos con el trabajo de mantenimiento de la paz de Alex, que siempre recurrieron a él en busca de ayuda. Era principios de la década de 2000, y la industria del registro era particularmente en auge. Estaban cortando y exportando grandes cantidades de madera sin ningún permiso. Para estos especuladores, era el equivalente de ningún gobierno, porque fueron respaldados por los grandes. Estaban dispuestos a comprar y pagar toda la madera,
y estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. Alex solo no podía lidiar con tantos porque estaban bien armados y numerosos. Lo único que este hombre podía hacer era recolectar evidencia de que habían reducido el bosque sin permiso y enviar todas las pruebas a la capital. Allí, este saqueo debería poder resolverse. La primavera había llegado. El río se apresuraba y la corriente de hielo que se derrite gradualmente se movía lentamente río abajo. De repente, escuchó un disparo en la distancia. Entonces, sin dudarlo, agarró su arma y corrió en esa dirección. Por la cantidad de tomas, no parecían cazadores, que siempre desperdiciarían muchas municiones. Cuando llegó al río, vio algo terrible. Un oso con 2 cachorros corría a lo largo de una de las corrientes de hielo, y los leñadores del otro lado gritaban y se rían. Le dispararon a los pobres animales con sus armas, obligándolos a correr directamente a la corriente helada. Unos momentos después, el oso cayó al agua con sus cachorros. Tenía suficiente fuerza para nadar contra la corriente, y finalmente llegó a la orilla. Pero el cachorro todavía estaba luchando y llorando y no podía llegar a la orilla. Las personas crueles al otro lado del río todavía se reían de los pobres animales y apuestas sobre quién lo haría, y no llegaría a la orilla. El oso de la madre rugió con tristeza desde la orilla, ya que pedía a sus cachorros para que lo hicieran. Al ver esta escena, Alex inmediatamente se quitó el pesado abrigo y las botas, y, sin dudarlo, se apresuró al agua fría. Nadó mucho hasta donde estaba el primer oso, pero no tuvo tiempo para llevarlo a la orilla primero, por lo que trató de atrapar al segundo cachorro. La suerte estaba del lado de Alex ese día, y Dios los estaba cuidando. Sostuvo a ambos cachorros en un brazo y logró llevarlos a tierra, y ni siquiera tuvo tiempo de tener miedo. El enorme oso femenino inmediatamente corrió hacia él, pero no lo tocó. Entendía que este hombre valiente acababa de salvar a sus queridos cachorros, por lo que desapareció en el bosque con sus cachorros. El hombre, que estaba congelado, regresó a casa temblando y rápidamente fue a calentarse. Luchó durante mucho tiempo. Luchar contra la enfermedad, porque tuvo un resfriado ese día y no pudo salir de su casa por algún tiempo. Cuando finalmente se recuperó y regresó a la patrulla, se horrorizó al ver a los madereros cortando sin piedad los árboles. Todo lo que quedaron fueron los tocones, y él tomó su cámara para capturar la atrocidad para poder enviarla a las autoridades gubernamentales. Pero desafortunadamente, los hombres lo notaron y rodeado por ellos, y uno de ellos sacó un cuchillo y comenzó a atacarlo. La situación era muy mala. De repente, un oso enorme saltó de los arbustos y usó su enorme pata para lanzar a los malos uno por uno. Alex reconoció a los 3 osos como los que había rescatado del agua no hace mucho, y escucharon sus gritos y se acercaron a él ese día. Este oso de la madre lo pagó por salvar la vida de sus cachorros. Entonces, amigos, cuando la naturaleza ve que una persona no puede hacer frente a su desgracia, se trata de la ayuda de aquellos que arriesgan sus vidas para salvar almas inocentes. Siempre se ha encargado de la naturaleza y sus habitantes porque compartimos este planeta. Algunas personas no pueden imaginar la vida sin sus mascotas, y las mascotas que adoptan con mayor frecuencia son gatos y perros. Durante muchos siglos, estas pequeñas mascotas lindas han deleitado a las personas con solo quedarse en casa. Pero la mascota adoptada por el héroe de nuestra historia hoy no es un gato o un perro, sino un oso pardo gigante. Casey Anderson ha soñado con convertirse en un rescatador de animales desde que era niño, y ahora que es un hombre adulto, su sueño se ha hecho realidad. Junto con otros rescatistas,
Viaja regularmente el vecindario, buscando animales que necesiten ayuda. En una ocasión, encontraron varios cachorros de oso desnudos, cuya madre había sido brutalmente asesinada por cazadores furtivos. Sin dudarlo, Casey llevó a los cachorros a su casa, pero desafortunadamente solo uno sobrevivió. Casey amaba tanto a la pequeña criatura que decidió mantenerla. Lo llamó Brutus y construyó un recinto especial en su patio para protegerlo. Al principio, este pequeño oso siempre permaneció en su recinto, pero a medida que crecía, comenzó a crecer más audaz. Pronto se subió a la casa de su dueño y terminaron comiendo en la misma mesa y durmiendo en la misma cama. Brutus incluso nadó en la piscina de su propietario. Realmente disfrutó su vida en el mundo humano y le encantaba vivir con su dueño. Brutus se convirtió en una celebridad local e incluso fue el mejor hombre en la boda de Casey. ¿Puedes creerlo? Durante este tiempo, Brutus nunca ha mostrado ninguna agresión hacia las personas, ya sea hacia su propietario, Casey, o cualquiera de los miembros de su familia. Por el contrario, protegería a su familia de extraños. A Casey al mismo le encanta hablar de su mascota, y no puede dejar de hablar de eso. ¿Pero aboga por tener un animal salvaje en la casa? La respuesta es no. Después de todo, dice que tiene suerte de que fue Brutus que conoció. Él dice: «Creo que el oso es genial estar cerca, pero no puedo garantizar lo mismo para otros animales salvajes». Por supuesto, hay situaciones en sus vidas donde el oso es travieso y hace un desastre de su casa. Cuando eso sucedió, Casey regañó suavemente a su mascota, y luego Brutus colgaba la cabeza con culpa, como si buscara el perdón. Tal vista tocó el corazón de Casey, por lo que nunca pudo enojarse con Brutus por mucho tiempo, y en poco tiempo lo perdonaría. Muchas personas han advertido a Casey que tal convivencia es peligrosa para ellos, y que algún día experimentarán algo malo, porque los animales salvajes deben vivir en su hábitat natural. Casey estaba seguro de que Brutus no sobreviviría en la naturaleza en absoluto, porque había vivido en el mundo humano desde que tenía 2 semanas. Había perdido a su madre demasiado temprano, y su madre no había podido enseñarle cómo obtener su propia comida o evitar el peligro de la naturaleza. Durante los años que vivió en la casa de Casey, aprendió a comunicarse con sus amigos animales y pudo entender cuándo quería jugar y cuándo necesitaba quedarse solo. Según Casey, ha tomado todas las medidas de seguridad en la casa para adaptarse a esta convivencia y está tratando de prevenir accidentes. A través de su ejemplo, Casey muestra que incluso los animales salvajes pueden ser domesticados si les muestras una verdadera preocupación y amabilidad. La gente solo ve a los grizzlies como potencialmente peligrosos, dice, pensando que son feroces y difíciles de vivir. De hecho, pueden ser muy lindos. Los animales pueden sentir la amabilidad y la amabilidad de las personas. ¿Crees que tal cohabitación es peligrosa para Casey? ¿O hay excepciones en la naturaleza? Si se maneja adecuadamente, incluso el más feroz de los animales puede volverse tan dócil como un gatito.